Hola a todos, sean bienvenidos para esta reflexión en el día de hoy, martes 16 de enero de 2018. Estamos en la segunda semana del tiempo ordinario. Les habla Iván Vaquero, licenciado en Teología de la Pontificia Universidad Javeriana. Soy docente del programa bíblico pastoral en la Escuela de Evangelización Minuto de Dios Santa Isabel, en donde también colaboro como coordinador académico y docente de ética profesional en la Escuela de Aviación Corporación Educativa Indoamericana. Bienvenidos entonces a la reflexión para el día de hoy. Encontramos en la primera lectura tomada del libro de Samuel capítulo 16 versículos 1 al 13 una construcción de un texto en donde se nos presenta la unción de David. No podemos señalar que este texto es realmente histórico, además por muchas cosas que en este momento no quiero mencionar, pero que a nivel de los estudiosos de la Biblia lo saben bastante bien, ¿no? David no es tanto el menor, indefenso, pastorcito y demás, sino que fue un guerrero, durante su vida fue un guerrero, y detrás de estos textos siempre hay una carga simbólica importante. Sin embargo, quiero centrarme en el texto y en los significados teológicos y que tienen también importancia y relevancia para nuestra vida hoy. Entonces resulta que en el texto se nos señala cómo el Señor le dice a Samuel que ya no se esté lamentando por Saúl, ¿cierto? Que Dios continúa realizando su obra y que va a emplear a otro ser humano para llevar a cabo su proyecto de salvación. Y esto es muy interesante porque Dios siempre está aconteciendo por medio de lo humano, y cuando nosotros le decimos que no, pues de alguna manera detenemos el plan de Dios, pero Dios siempre se sale con la suya y lo redirecciona, siempre y cuando esté siempre ese otro ser humano dispuesto a realizar la voluntad. Pero quiero centrarme en ese detalle de las palabras del Señor a Samuel. ¿Hasta cuándo vas a estar lamentándote por Saúl? Muchas veces en nuestra existencia nos quedamos en la lamentación. Entonces nos quedamos lamentando por el familiar que se fue, por la pareja que te dejó, por la situación que no salió, por el amigo que te falló, por el familiar que habló mal de ti, por aquel que te quedó mal en un pacto, en un acuerdo, en un negocio, etcétera, etcétera. Y te quedas lamentando ahí toda la vida y te quedas preso de esa situación toda la vida. No, descubre qué ocurrió. Pero que la vida continúa y que Dios sigue construyendo una historia de salvación y que sigue aconteciendo por medio de otras personas, y que el proyecto salvífico no se frena allí, y que el proyecto de la vida no se frena allí. Ya se dará la posibilidad de encontrar otra pareja, otro amigo, de resignificarle a sus familiares con otra persona, en fin, no te quedes lamentándote. Dios siempre hace salvífica la historia. Estate atento, porque van a haber otras personas allí en las cuales Dios va a estar también aconteciendo en tu vida. Y estate atento también para que le digas sí al Señor y que seas esa persona por medio de la cual Dios también acontece en la vida de los que te rodean. Que no sean aquellas personas que le dicen que no a Dios y terminan haciéndole daño a los demás, sino que seamos capaces de decirle que sí y permitirle que acontezca en nosotros. Y no nos quedemos anclados a lo que pasó. Que Dios, repito, Dios siempre direcciona y la vida sigue y la historia de la salvación continúa, y Dios sigue construyendo y escribiendo la historia de la salvación de nuestra existencia. Segundo elemento muy interesante en el texto, ¿cierto? Resulta que muchas veces nosotros nos dejamos llevar por las apariencias, y entonces estamos pensando que Dios escoge a los más fuertes, a los más grandes, a los más sabios, a los más poderosos, etcétera, y no es así. Generalmente es en lo pequeño,
en lo humilde, en lo sencillo, en lo que no cuenta a los ojos de los hombres, diría el padre Parra, en la no historia. Es desde la no historia en donde Dios construye la historia. Eso es algo muy profundo y muy bonito. Si uno mira, todos los personajes bíblicos eran personajes de la no historia, eran personajes que no contaban. Eso no quiere decir que las figuras representativas o importantes no puedan también construir la historia de Dios, no, también lo pueden hacer. Lo que pasa es que estas personas es muy fácil que se queden encerradas en el egoísmo, en el egocentrismo, en la autosuficiencia, que crean que es por sus fuerzas que lo consiguen todo, que terminen marginando a Dios de su vida, que terminen centrados en sus proyectos y no en permitir que Dios sea en ellos, y entonces por eso terminan siendo los opositores de la historia de la salvación y no aquellos desde los cuales se construye la historia de la salvación. Y reitero, cuando uno escucha al padre Parra y uno mira un poco su análisis y uno mira los textos bíblicos, uno se da cuenta efectivamente que Dios acontece en la no historia, ¿sí? Desde los patriarcas, desde Moisés, desde David en este texto como nos lo presentan, desde los profetas, desde el mismo Jesús, desde los discípulos de Jesús, siempre ese acontecer de Dios se ha dado en la no historia, en aquello que todo el mundo cree que no tiene valor, que es lo insignificante, lo despreciable. Entonces, eso es algo muy bonito, eso es algo muy bonito. Tenemos que aprender a mirar más allá, tenemos que salir de las apariencias humanas y ver realmente la profundidad del ser. Si es un ser que está abierto a Dios, si es un ser que le dice que sí a Dios, si es un ser que reconoce que todo lo que es por la gracia de Dios y lo coloca a su servicio, por más que parezca insignificado, Dios hace cosas increíbles allí, increíbles, porque lo único que Dios necesita para acontecer es un corazón dispuesto, nada más. En el Evangelio de Marcos capítulo 2 versículo 23 al 28 se nos presenta un texto muy interesante. Es un sábado y Jesús está atravesando el sembrado con los discípulos van arrancando espigas y la ley era tan complicada que consideraban que el arrancar espigas, así fuera para poder calmar el hambre, era un trabajo, y como era un trabajo estaba prohibido por la ley, entonces estaban faltando a la ley, entonces estaban por fuera del proyecto de Dios y prácticamente que por faltar a la ley quedaban condenados. Entonces se priorizaba la ley y la norma sobre la persona. Lo que Jesús dice es, miren, no podemos ser tan tontos de caer en un legalismo y en un dogmatismo, y menos en este rostro de Dios que yo vengo a presentarles. Jesús nos presenta un rostro de Dios completamente misericordioso, que se preocupa por el hombre, que se la juega por el hombre, y en donde claramente señala que el hombre no se hizo para el sábado, sino que la fe, la religión, las fiestas, las celebraciones, las instituciones y todo lo demás que surge de la experiencia de Dios debería estar hecho para el hombre, porque es que en últimas el proyecto de Dios es la salvación del hombre, y en últimas el acontecer de Dios se da por medio del hombre. No nos quedemos en las leyes, no nos quedemos en las normas que generan exclusión, que generan marginalidad, que atropellan al ser humano, que no reconocen su dignidad, que no comprenden sus situaciones y que juzgan al ser humano, sino seamos capaces de centrarnos y de ver la importancia de la dignidad humana. Entonces, esto es muy interesante. Incluso Jesús le cita un hecho que desde el punto de vista de la norma era gravísimo, porque dice, miren, David y sus hombres, cuando tenían hambre, entraron en la casa en tiempos del sumo sacerdote Abiatar y comieron los panes
presentados, que solo podían ser comidos de los sacerdotes y que ellos creían que los que comían de esos panes tenían que ser condenados prácticamente a muerte, que eran matados incluso por Dios mismo porque era una profanación. Y Jesús les dice, miren ese acontecimiento y sépanlo leer. Entonces, no es la absolutización de las normas del culto y de las instituciones, son las instituciones, las normas y el culto las que deben estar al servicio del ser humano. Que no nos convirtamos en más legalistas que los fariseos, como le está pasando al cristianismo, le ha venido pasando casi que desde el siglo III y seguimos todavía anclados en eso. No caigamos en eso, centrémonos en lo principal del Evangelio. Que así sea.